¿Alguna vez has sentido que una ráfaga de calor abrasador te sube por el pecho, te nubla la vista y antes de que puedas procesarlo, ya has dicho algo que ha destrozado una relación de años? Si alguna vez explotaste en rabia y apenas unos minutos después, mientras el silencio pesado de la vergüenza caía sobre ti, te odiaste profundamente por haber perdido el control de tu propia vida una vez más. Si sientes que la ira no es algo que tú usas para defenderte, sino algo que te usa a ti para alimentarse. Si eres un esclavo de tu propio temperamento y estás harto de pedir perdones que ya no tienen peso porque has roto la misma promesa 1000 veces, detente ahora mismo y escucha cada palabra de este relato, porque lo que vas a escuchar hoy no es un sermón vacío sobre respirar profundo o contar hasta 10, mientras el mundo se cae a pedazos. Es la crónica visceral de Kojai Maru, el samurái más impetuoso de su era, quien descubrió una técnica tan devastadoramente efectiva que las escuelas tradicionales la consideraban prohibida. La prohibieron porque decían que un guerrero sin rabia es un guerrero sin colmillos, una criatura sin alma para la guerra. Pero lo que Kojima descubrió en las gélidas montañas del norte cambiará para siempre lo que crees que significa ser fuerte, lo que significa ser libre y, sobre todo, lo que significa ser el dueño absoluto de tu destino en un mundo que intenta provocarte cada segundo de tu existencia, cada minuto de tu respiración. Provincia de Satsuma, 1631. El sol caía sobre los campos de arroz con una pesadez que parecía anunciar una tensión inminente, una vibración en el aire que solo los animales y los hombres con el alma inquieta pueden percibir. El aire estaba cargado de una humedad que pegaba las vestiduras al cuerpo, aumentando la irritabilidad de los hombres que trabajaban bajo el sol abrasador, hombres que ya estaban al límite de su resistencia física. Kojima Maru tenía 26 años, pero su nombre ya pesaba más en las tabernas y cuarteles que el de generales con décadas de servicio, hombres que habían visto caer imperios. No se hablaba de él por su linaje, ni por la elegancia de su técnica, aunque su manejo de la katana era de una precisión quirúrgica que pocos podían igualar en todo el archipiélago. Se hablaba de él por su temperamento volcánico, una fuerza de la naturaleza que nadie se atrevía a desafiar sin esperar una destrucción inmediata. Kojima era conocido como el guerrero más impredecible de la región, un hombre cuya furia emanaba de sus poros como el calor de una fragua justo antes de forjar el acero más duro, ese calor que te quema la piel si te acercas demasiado. Kojima no solo ganaba sus duelos, los ganaba con una intensidad verbal y una presencia tan absoluta que sus oponentes, hombres curtidos en 1000 batallas y cicatrices que contaban historias de supervivencia, a menudo sentían que sus piernas flaqueaban y su moral se quebraba antes de que las espadas siquiera chocaran. No temían a su acero, temían al impulso desatado que parecía habitar detrás de sus pupilas contraídas por la indignación y el desprecio constante hacia todo lo que no fuera perfecto según sus estándares inflexibles, hacia todo lo que no se arrodillara ante su voluntad. Para Kojima Maru, su rabia era su posesión más preciada, su identidad misma, el escudo con el que se protegía de un mundo que consideraba caótico, injusto y profundamente decepcionante. En su mente distorsionada por el orgullo, la furia era el combustible sagrado que lo hacía invencible ante cualquier adversidad, el fuego que lo mantenía caliente en el invierno de su propia soledad. Era lo que le permitía ignorar el miedo a la incertidumbre, lo que hacía que sus enemigos o sus subordinados cometieran errores infantiles por puro pánico, y lo que le daba esa ventaja psicológica que ningún entrenamiento técnico, por arduo que fuera, podría igualar jamás en el campo de batalla. Su maestro de esgrima le había advertido una y otra vez, con la voz cargada de una tristeza que Kojima no podía comprender en aquel entonces, una tristeza que parecía venir de un conocimiento ancestral Anru. La ira
es debilidad disfrazada de poder. Es un incendio que consume primero al que lo porta, dejando solo cenizas y amargura. Un hombre que grita, un hombre que golpea la mesa, un hombre que insulta con veneno para herir el alma ajena. Es un hombre que ya ha confesado su derrota interna, que ha entregado las llaves de su castillo al enemigo sin disparar una sola flecha. Pero Kojima solo sonreía con una arrogancia que rozaba la locura, ignorando la sabiduría de los siglos que se acumulaba en las palabras del viejo maestro. Para él, esos eran consejos de hombres viejos, cuyas hogueras internas se habían apagado hace mucho tiempo y ya no recordaban el sabor metálico y dulce de la victoria absoluta. Él creía que su rabia era su libertad, su forma de imponerse ante un mundo que percibía como hostil, ruidoso e injusto. No sabía, en su ceguera juvenil, que estaba cargando con la cadena más pesada que un ser humano puede arrastrar a la cadena del impulso incontrolado, un grillete que él mismo apretaba cada vez más fuerte, una cadena que él mismo afilaba cada día con cada explosión de mal genio, con cada mirada de desprecio dirigida a los inocentes, con cada palabra cargada de veneno que lanzaba contra aquellos que consideraba inferiores, o que lo desafiaban mínimamente en su vida cotidiana, en su rutina de guerrero amargado. El destino, que siempre encuentra la forma de cobrarse las deudas de los soberbios en el momento menos pensado, decidió enviarle la factura un martes ordinario en el mercado de Kagoshima, un lugar donde la vida bulle con una indiferencia cruel hacia los problemas individuales. El aire olía a sal marina, a pescado fresco expuesto al sol y a los vapores del incienso de los templos cercanos que intentaban, sin éxito, purificar el caos de la ciudad ruidosa y polvorienta. Kojima caminaba con la arrogancia de quien se sabe dueño de cada centímetro de suelo que pisa, con la barbilla en alto y la mirada desafiante, buscando inconscientemente una razón para sentirse superior. En medio del bullicio de comerciantes, gritando sus precios y campesinos cargando sus cosechas, un comerciante anciano, cuyas manos temblaban de forma crónica por la edad, la fatiga y el agotamiento de una vida de servidumbre, movía pesados sacos de arroz para organizar su pequeño y humilde puesto. En un giro desafortunado del azar, un movimiento torpe hizo que el saco se rompiera, y una lluvia de granos blancos, el sustento de una familia entera durante meses, cayó sobre las botas de seda negra de Kojima Ryu. Fue un incidente trivial, un error humano que no habría significado nada para un hombre que tuviera la paz en su corazón y la claridad en su mente. El anciano, al reconocer instantáneamente el emblema del clan en la espalda del samurái, sintió que la sangre se le congelaba en las venas, un frío que recorrió su espalda como un cuchillo de hielo. Se lanzó al suelo, y sus rodillas golpearon la tierra dura con un sonido seco que resonó en medio del silencio repentino que se apoderó de la calle. Un silencio cargado de premonición. Se disculpó de inmediato, con la voz entrecortada por el llanto y el miedo, ofreciendo limpiar las botas con su propia ropa y pagar cualquier compensación, aunque eso significara no comer durante un mes entero, aunque eso significara vender lo poco que le quedaba. Cualquier persona con un rastro de humanidad habría aceptado la disculpa con un gesto de cabeza y seguido adelante, quizá con una leve amonestación para que el anciano tuviera más cuidado en el futuro. Pero Kojima no era cualquier persona. Pero Kojima Ryu no era una persona razonable cuando el demonio de la ira despertaba de su letargo en el fondo de su alma oscura. Y ese demonio vivía justo bajo la superficie de su piel, hambriento de cualquier excusa, por mínima que fuera, para emerger y devorar la cordura que le quedaba, para reafirmar su dominio sobre el mundo. La rabia subió por su columna vertebral como un rayo de fuego líquido, nublando su juicio y acelerando su corazón hasta que solo pudo escuchar el latido sordo en sus propios oídos, como un tambor de guerra golpeando en la oscuridad. «Viejo estúpido», rugió Kojima, y su voz hizo que el mercado completo se sumergiera en un silencio sepulcral, un vacío donde incluso los pájaros en los tejados parecieron dejar de cantar
ante la inminencia de la tormenta que se desataba. Has deshonrado mi uniforme y mi rango con tu torpeza senil, has manchado el honor de mi linaje con tu descuido imperdonable, y eso tiene un precio que no puedes pagar con oro. El anciano suplicó, llorando ahora de puro terror, hablando de su familia, de su vejez, de que sus manos ya no respondían a las órdenes de su mente debido al cansancio acumulado de décadas de labor ingrata. Pero las súplicas, en la mente de un hombre dominado por la ira, no son señales de humanidad. Son percibidas como insultos adicionales, como debilidades que merecen ser pisoteadas y despreciadas sin piedad. La rabia de Kojima no buscaba justicia, buscaba descargar su veneno emocional acumulado durante días de insatisfacción personal. Su mano derecha se posó, amenazante, sobre la empuñadura de su katana de acero negro, un gesto que congeló el tiempo. El metal crujió levemente al ser liberado de la vaina, y ese sonido fue más aterrador que 1000 gritos de batalla en la llanura. En ese instante, la realidad se fragmentó en 1000 pedazos para todos los presentes, mientras el aire se volvía denso y difícil de respirar. El mercado se convirtió en un escenario de pesadilla psicológica, un teatro de la crueldad humana. La gente retrocedía con pánico, sabiendo perfectamente que Koyaima-Ryu no era hombre de amenazas vacías y que su furia solía dejar cicatrices incurables en el alma de los pueblos. El anciano cerró los ojos, esperando lo peor, entregando su destino a la crueldad del samurái, murmurando una oración que nadie escuchó. Pero antes de que el samurái pudiera tomar una decisión irreversible que manchara su alma para siempre, un joven de no más de 18 años, el hijo del comerciante, corrió con una velocidad nacida del amor más puro y el instinto de protección más básico. No tenía armas, no tenía armadura, solo tenía un valor que Koyaima, con todos sus duelos ganados, jamás comprendería en toda su existencia, pues era un valor que nacía de la entrega, no del dominio. Se interpuso físicamente entre el samurái y su padre, asumiendo una postura de defensa inútil, pero cargada de una dignidad que el guerrero nunca había poseído en sus años de gloria vacía. «Padre, corre», gritó el muchacho con una voz que no tembló a pesar de la presencia imponente del guerrero, y luego miró a Koyaima directamente a los ojos, sin sombra de duda, desafiando al depredador con la mirada del sacrificio. «Por favor, Samurai Samao, mi padre es viejo, y sus manos ya no le obedecen como antes debido al trabajo duro y a la edad que no perdona. Si su honor exige una compensación por este arroz derramado, castígueme a mí, que soy joven y puedo soportar el peso de su juicio, que puedo cargar con la culpa de este error. Soy joven y fuerte, puedo aceptar su castigo y su dolor, pero por lo que más quiera, perdone la vida de quien me dio la mía y me enseñó el valor del trabajo y la honestidad». Había una nobleza tan vasta en ese acto de sacrificio que habría conmovido hasta a la piedra más dura de las montañas más altas. Por la rabia, cuando es absoluta, es ciega, es sorda y es profundamente estúpida. La rabia no reconoce el honor ajeno, solo reconoce su propia sed de dominio y superioridad sobre los demás. Entonces, enfrentarás las consecuencias de mi justa indignación y aprenderás lo que significa el respeto que se le debe a un guerrero. Sentenció Koyaima con una frialdad que heló la sangre de todos los testigos presentes en el mercado, una frialdad que era más mortal que el fuego. Lo que siguió no fue un acto de violencia física, sino una demostración de poder destructivo mucho más insidiosa y cruel que dejaría una marca permanente. Con un movimiento calculado, Koyaima ignoró al padre y al hijo y en un acto de pura humillación simbólica, desenvainó su katana y con el filo reluciente que brillaba bajo el sol, cortó deliberadamente los lazos que sostenían la estructura del puesto del anciano. Las estanterías colapsaron con un estruendo que pareció un trueno en medio de un día despejado. Las vasijas de cerámica, que contenían el aceite y los ahorros de toda una vida, se hicieron añicos contra el suelo empedrado, esparciendo su contenido como lágrimas negras. El arroz restante, el tesoro de la familia, su única esperanza contra el hambre, se desparramó por el suelo,
mezclándose con la suciedad y el polvo del mercado, volviéndose inservible en cuestión de segundos. El anciano gritó, no por dolor físico, sino por la destrucción total de su sustento, de años de trabajo y de la poca dignidad que le quedaba en sus últimos años de vida. Su esposa se arrojó al suelo junto a los restos de su negocio, sollozando con un sonido que no parecía humano, un aullido de desesperación que cortaba el aire como un cuchillo. El hijo se quedó inmóvil, mirando la devastación con ojos vacíos, presenciando no un cuerpo inerte, sino la muerte lenta de la esperanza y la ruina total de su futuro familiar. Kojima se quedó allí parado, con la espada aún en la mano, respirando con una dificultad que no era física, sino el peso de una oscuridad que empezaba a envolverlo por completo. Y entonces, muy lentamente, la niebla roja de la furia comenzó a disiparse, dejando paso a una claridad devastadora y fría que lo obligó a mirar lo que había hecho. El silencio que siguió no fue por un acto sangriento, sino por la completa aniquilación de una vida modesta, por el capricho egoísta de un hombre que se creía un dios. Por primera vez en su vida, el samurái vio la obra terminada de su ira sin adornos, sin la excusa de la batalla. No era una victoria gloriosa que se cantaría en los salones de los nobles, no era una defensa del honor sagrado, era solo una tragedia vacía, una familia destrozada por el orgullo herido y la vanidad de un hombre que no sabía controlarse a sí mismo y que, en su búsqueda de respeto, solo había sembrado odio, miseria y un silencio que lo juzgaba. Miyamoto Musashi escribió en el libro de los 5 anillos que la ira en medio de la batalla es el camino más corto hacia la propia destrucción, pues nubla la visión y el juicio del guerrero. Pero Musashi no hablaba solo de duelos físicos con espadas de madera o acero en campos de batalla cubiertos de barro. Hablaba de la batalla constante, silenciosa y eterna, que es vivir cada día entre otros seres humanos en una sociedad compleja y llena de fricciones. Cada vez que permites que tu temperamento explote por una nimiedad, cada vez que dejas que la rabia tome el volante de tus palabras hirientes o de tus acciones impulsivas, estás perdiendo algo invaluable que nunca podrás recuperar ante tu integridad y tu paz interior. Estás perdiendo la única batalla que realmente cuenta al final de tus días, la batalla por ser el dueño de ti mismo, el soberano de tu propio reino interior, el capitán de tu propia alma. La mayoría de los hombres modernos caminan por la vida creyendo erróneamente que su mal genio los hace fuertes, que los hace hombres a los que hay que respetar, o que les da una autoridad necesaria para ser escuchados en un mundo ruidoso. Pero la verdad es exactamente lo opuesto. Es una ilusión peligrosa que solo lleva a la soledad. La ira es la confesión más clara y patética de que no tienes control sobre el territorio más importante, tu propia mente y tus emociones básicas. Es la evidencia pública de que eres un esclavo que reacciona a los estímulos externos como un animal herido, sin la capacidad de razonar antes de actuar, sin la pausa necesaria para ser humano. En ese pequeño segundo es donde reside toda tu libertad, toda tu verdadera grandeza. Si esta historia despertó algo en ti, si reconociste al Kojima-ru ciego en tu propio reflejo, hay una comunidad de guerreros modernos caminando este mismo camino. Anite, en esos momentos de furia, recuerda que la oración puede ser tu refugio. Hablar con Dios te puede ayudar a encontrar calma y claridad, incluso cuando todo parece descontrolado. La verdadera victoria no se trata de ganar peleas o demostrar tu fuerza, sino de encontrar la serenidad en el silencio de un corazón que ha aprendido a no reaccionar. Así que, ¿por qué no comienzas hoy? ¿Por qué no te tomas un instante para orar y dejar que la paz de Dios te envuelva? Sé el cielo en medio de la tormenta.